Pues estamos aquí otra vez con Alicia Ballina y es un gusto tenerla por aquí porque quiere decir que ella quedó con ganas de más café, pero nosotros quedamos con ganas de más café con ella. Entonces, lógicamente, hemos visto por las redes, o yo por lo menos lo he visto, que había publicado un nuevo libro y que nos había informado que saldría ahora durante el verano. Y pues nada, aprovechamos y al lazo, la cazamos al lazo y le dijimos, oye Alicia, siéntate otra vez, ya que no te cuesta mucho y que nos ponemos otra vez a tomar otro café y nos cuentas algo más sobre el arte, ya que quizás todos visitas a museos hagamos menos en este periodo, no sé, bueno, yo creo que todos hacemos un poco menos de uso de arte, ¿no? Pues, si te parece, utilizamos de nuevo tus conocimientos, tu sabiduría y hablamos de tu nuevo libro. Tu nuevo libro que tiene un título súper atractivo, porque yo creo que incluso una persona que no se ponga en eso lee, dice, museos, galerías y rarezas. Pues, Rarezas, ¿eh? Yo pues la creo que verdad es a que quien no yo lo coges porque le gusta el no, museo, lo coges por cojo rarezas. por otro lado, ¿no? Es que yo en esto, la verdad, os saludo a todos, Ana, un placer estar contigo otra vez. La verdad es que a mí me encanta hablar contigo, es una suerte, tenemos una conversación muy fluida, muy amena, muy natural y yo feliz de estar aquí contigo otra vez, ¿no? Y con todos los que nos estén escuchando. Pues con respecto al título que te referías, tengo que agradecer muchísimo a la editorial Asimétricas porque los autores muchas veces tenemos la manía de poner títulos bastante raros. Cuando son ensayos ponemos, porque realmente yo soy una persona que escribo como soy, ¿no? Normalmente las personas cuando pues tendemos a hacer ensayos o a escribir novelas o a hacer música o a esculpir o a pintar, uno ahí refleja lo que es, ¿no? Entonces, yo escribo como soy, o sea, escribo de una manera muy natural, poco borrosa, poco complicada, ¿no? Pero es verdad que el título, como es un estudio de un tratado, de una obra del siglo XVIII, pues además es una obra de 1727 que está publicada en alemán, en una letra gótica complicadísima, cuyo ejemplar yo extraje de la biblioteca universitaria de Múnich y ahí lo estudiamos y con la ayuda de un compañero, de un amigo, Stefan Hess, que es un medievalista alemán, pues pudimos hacer la traducción de esa obra, ¿no? Es verdad que el libro no es una traducción literal de la obra porque es que la obra son 500 páginas, ¿no? Pero es una obra que es muy vigente, es muy actual y es para personas que, aunque no sean eruditas ni tengan un conocimiento específico ni exhaustivo sobre el tema de los museos o de la museología, puedan acercarse a comprender, porque realmente la obra es una guía de viajes, es un compendio de lugares con sus bienes culturales, con sus museos, con sus colecciones, con sus jardines, con sus esculturas, clasificada por todos los continentes del mundo conocido, evidentemente pues por América, Asia, África, Europa sobre todo, ¿no? Pero es una obra que cualquiera puede acercarse a ella sin ser un especialista. Entonces, que tú me digas que una obra del 1700 es algo que está vigente, ya casi que me contesta, porque aparte del título, que de verdad el título es súper novedoso y llamará la atención, y seguramente que quien nos escucha está de acuerdo totalmente con nosotros, que el título es verdaderamente que llama la atención, que tiene de novedoso entonces esta obra, aparte de rescatar un algo que tú dices ya era novedoso, es de 1700, pero estaría totalmente actual. ¿Qué es lo que tiene de particular o de especial el libro, Alicia? Pues tiene muchísimas cosas, Ana, tiene cosas increíbles. Aparte de que nos permite conocer y comprender y localizar además muchísimas obras de arte que el autor sitúa en determinados lugares, en momentos concretos, porque tú imagínate
O imaginémonos todos que nosotros estamos visitando el Museo del Prado y vemos una obra de Tiziano o una obra de Rubens. Esa obra tiene una historia. Esa obra no está ahí porque sí, probablemente estaba en los inventarios reales y probablemente esa obra o bien la pudo comprar Felipe IV y hubiera mandado a Velázquez viajar a Italia para comprarla, o a lo mejor la encargó el propio Felipe II a un artista en concreto, o su padre, Carlos I, en este caso a Tiziano, por ejemplo, ¿no? Pero todas esas obras tienen una historia y el autor de este tratado, de este estudio, habla de dónde ha ido, dónde ha estado y con sus ojos o con los ojos de otros coleccionistas con los que él contacta, le expliquen y le cuenten dónde ven ellos algunas de las principales obras de la historia del arte. Por ejemplo, te cuenta cómo en el vestíbulo del Ayuntamiento de Amberes está el Juicio de Salomón de Rubens. Esa obra, de la que probablemente se hicieron varias copias, también está en el Museo del Prado y también en su momento tuvo una de las versiones de esta obra el Duque de Alba en su Palacio de Liria, ¿no? De manera que te permite rastrear muchas de las obras de arte más importantes de la historia, y además hay una parte especialmente significativa, que es la parte cuarta y última, que hace referencia a una serie de reflexiones que los museólogos como nosotros nos hacemos hoy en día y nos planteamos y reflexionamos sobre ellas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo o qué características que tiene que tener una obra de arte para que despierte emoción en el espectador? ¿O cuánto tiempo debemos contemplar una obra de arte? Eso lo dice Neikel. Eso lo dice Neikel aquí, en 1727. Y él dice que si estás mucho tiempo delante de una obra mostrando admiración y sorpresa, por ejemplo, pues a lo mejor no es muy conveniente porque puede quedar como que no tienes mucha idea del tema, entonces es mejor que no hagas eso. Por el contrario, si estás muy poquito tiempo y parece que eres un súper ilustrado, pues puede dar la impresión de que no te interesa demasiado, de que no... Con lo cual la mesura y el tiempo, y un tiempo equilibrado, era lo perfecto, ¿no? Por ejemplo, nos habla también Neikel de la higiene personal y del decoro cuando hay que entrar a un museo o a una colección. Porque esto estamos en 1727, no había la concepción de museo público como la que tenemos ahora. Los museos públicos se desarrollan casi un siglo y medio después, con la Revolución Francesa, medio siglo después, con la Revolución Francesa, y cuando se nacionalizan todos esos bienes y pasan a formar parte del Estado. De momento aquí lo que hablamos son de colecciones privadas, colecciones particulares de burgueses, de eruditos o de artesanos simplemente. Entonces, es importantísimo, habla incluso de la función del guía. ¿Cómo te tienes que preparar una visita cuando vayas a acceder a estas colecciones? Porque estas colecciones estaban abiertas solamente para un grupo reducido de personas que probablemente tuvieran amistad con el coleccionista, pero se habla de algunas otras colecciones, como la de John Tradescan, por ejemplo, que luego dona a la Universidad de Oxford, que será el Museo de Oxford posteriormente, habla de que esas colecciones pues abrían un día determinado a la semana, por ejemplo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, y estaban abiertas para un público general. Además, habla de una cosa increíble. ¿Qué tipo de personas pueden visitar estas colecciones? Y habla de hombres, de mujeres, de personas curiosas, de personas que tengan curiosidad y que tengan gusto por saber y por aprender. Eso dice Neikel. Súper actual, que te diga. Bueno, a ver, lo de la higiene, lógicamente, siendo colecciones privadas, Alicia, pues a lo mejor dices, bueno, pues lo ha explicado perfectamente, porque me imagino yo que ir a casa de alguien, ¿no? La colección privada no dejaría de estar dentro de la propiedad de alguien, ¿no? Pues lógicamente puede ser que alguien no le diera la cabeza, digámoslo así, aunque queda muy feo dicho, para no pensar que sí, que tiene que cuidarse un momento la higiene.
Pero bueno, todo ese hecho de pensar cuánto tienes que estar delante de una obra de arte para ni pasarte ni quedarte corto, mm, para ser en aquella época me parece súper, súper avanzado, vamos, no sé, me parece súper avanzado. ¿Cómo se te ocurre coger una obra así? Además, ¿el alemán lo hablas, Alicia? No, 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 no. Fue gracias a Stefan, que fue, o sea, yo, vamos a ver, piensa que nosotros los museólogos estudiamos estos temas, ¿no? Entonces, en nuestra trayectoria profesional, pues hay como dos obras claves en la rama de nuestra ciencia en concreto, ¿no? Dos obras claves que hablan de museografía y de forma de ordenar los objetos de las colecciones, etc. Son dos tratados fundamentales, o son dos estudios fundamentales. El primero es uno sobre el que ya hice una investigación en 2017, era un tratado, este estaba publicado en latín, eran 65 páginas, y se publicó en 1565. Y se publicó también, era un tratado sobre las colecciones del archiduque de Baviera, Alberto V, hechas por un erudito, por un estudioso llamado Samuel Kitcheberg. Este estudio yo lo realicé en 2017. Hicimos la traducción literal por primera vez en la investigación en España del latín al castellano, haciendo un análisis. Eran 65 páginas. Pero esta es la segunda obra o el segundo tratado más importante para los museólogos en la historia. Y este ya eran 500 páginas, era en alemán y era, ya te digo, que se editó en 1727 por este hombre llamado Neikel, ¿no? Que era un comerciante de Hamburgo. Y entonces, estos dos tratados siempre los museólogos los tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que nunca se hizo un estudio de ese tratado en castellano y realmente no sabíamos con exactitud de qué se trataba, de qué hablaba, qué cosas concretas extrapolaba, y a partir de ahora pues ya conocemos un poco más, ¿no? Sí, porque, claro, nosotros como vemos los que no somos museólogos, ¿no? Los que pagamos o entramos sin pagar, pero bueno, los que vamos a los museos, claro, no nos paramos a pensar que sí, que las cosas que no nacieron allí, que como tú dices, ¿no? Solo a un determinado momento de la vida y de la historia alguien decidió que eso era un bien cultural o patrimonio de la nación, de la gente, y que antes lo que tú dices, pues a lo mejor estaba en una casa privada y alguien se tomó la molestia de elaborar un tratado para que se vea por qué nacieron esas cosas, porque me imagino que en pocas ocasiones, no lo sé, tú sabrás, en pocas ocasiones hayan sido el Estado que haya pedido una determinada obra de arte, muchas más haya sido la iniciativa privada que haya solicitado una o comprado un determinado obra de arte, pienso, ¿eh? Claro, tú piensa que hasta la época de la Revolución Francesa las colecciones estaban en manos de los nobles, de la aristocracia y sobre todo de la realeza y de los emperadores y reyes. Entonces, evidentemente, la formación que se tenía en relación con el campo de los museos y de los bienes culturales era un conocimiento de eruditos, no estaba abierto a un público general como ahora. Ahora se produce lo que se conoce como democratización de la cultura. Ahora todos podemos tener acceso a un museo, todos debemos tener acceso a un museo y todos tenemos y debemos tener acceso a la cultura, pero en ese momento eran unos pocos los que podían acceder a esto, ¿no? Y entonces todas estas personas se preocuparon, de hecho, Neikel habla de la publicación de catálogos. Estos coleccionistas privados ya en 1635 publicaban catálogos de sus propias colecciones, donde se hacía una relación exhaustiva de todos los bienes que poseían. Además, piensa una cosa muy importante, pero nosotros a lo mejor ahora no reparamos en ello, pero es fundamental, ¿no? Que las colecciones ahora son propiedad, como tú has dicho, son bienes de patrimonio cultural y nos pertenecen a todos, pero en ese momento eran de titularidad privada y esas colecciones, al ser de titularidad privada, podían venderse. Ahora
tú no puedes vender las Meninas, ni siquiera puedes vender, no sé, cualquier obra de menor calidad, es imposible. Entonces, había una relación, era muy importante establecer un catálogo de obras por si acaso esas obras o esa colección se vendía, pero no se vendía únicamente con un fin económico, sino que se vendía porque a lo mejor el propietario no tenía un heredero con suficiente conocimiento, con suficiente formación para poder hacerse cargo de ella, o a lo mejor pues moría sin descendencia y no podía dejar a nadie su custodia y su cuidado, de manera que muchas veces o las vendían y ese catálogo servía para hacer la relación de bienes, incluso como el catálogo de una subasta ponía a continuación el precio en táleros, que era una moneda alemana, o en coronas, o etcétera, de cada una de las obras. Y muchas veces también se donaban o se legaban a las universidades, a los monasterios, a los conventos, etcétera. Alicia, en este tratado del que tú haces el estudio, ¿hay alguna obra española de esas que... Claro, sí. Vamos a ver, Neikel hace una relación de obras por ciudades, ¿no? Y las establece, las ciudades las ordena atendiendo a Europa, por supuesto, a países o zonas que no son europeas, y también hay una parte muy importante que es la de las bibliotecas. Pero en España es verdad que hace referencia evidentemente, cuando habla de las bibliotecas, hace referencia a la biblioteca del Escorial, por supuesto, en la que recoge pues, una serie de ejemplos, incluso de ejemplares y de volúmenes. Uno de ellos escrito, dice, del puño y letra de San Agustín. Habla de un ejemplar curiosísimo de ballena disecada que se pescó en Valencia y que estaba en el Escorial, y que describe que tenía 48 palmos de largo, creo recordar que era. Habla, por supuesto, de las obras de Tiziano, de Rubens, habla de obras de la colección, por ejemplo, no sé si lo conocéis, de Vicencio Juan de Lastanosa. Era un noble oscense, era aragonés, y es un personaje muy importante porque fue coleccionista, un importantísimo numismático. En la época tuvo como alrededor de 10.000, una colección de 10.000 monedas griegas y romanas, y era un coleccionista también de obras de pintura veneciana y también barroco, tanto holandés como español. De hecho, yo creo que además había un dicho que decía que el que no ha visitado la casa de la Astanosa no ha visto ninguna cosa, o algo así. Sí, sí, ese dicho lo sé. ¿Lo conoces? Sí. Pues ese dicho viene de este hombre, que era un mecenas y un coleccionista, ya os digo, importantísimo. Su palacio se destruyó, su biblioteca, que la biblioteca era impresionante, tenía alrededor de 7.000 o 8.000 volúmenes, se vendió y se disgregó por toda Europa, pero también habla de la colección de Vicencio, habla de la colección de libros de Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado de Mendoza también de hecho fue embajador español en Italia. Sí. Era un personaje muy importante también de principios del siglo XVI. De hecho, dicen algunos estudiosos, yo he leído alguna cosa y dicen que pudo ser el autor del Lazarillo de Tormes. Hablaban. También tenía una colección, era poeta, era dramaturgo, tenía una colección de una biblioteca espectacular, y también la menciona. Habla, por supuesto, del Palacio Real de Madrid, habla de la Catedral de Santiago de Compostela y de la colección de reliquias. Hace alguna mención, no es mucho, pero sí hace menciones importantes a España, ¿no? Sí. Y el autor, me imagino que en el momento histórico, en el 1700, bueno, coches no había, ¿no? Entonces, ha viajado, o ¿cómo hacía? A ver, ¿Preguntaba a otros historiadores lo que había por su tierra? ¿O cómo claro, organizó? esto es súper curioso porque, a ver, Neikel no era era un comerciante alemán que tenía orígenes alemanes, y él por su trabajo tenía mucha relación con personas de la aristocracia, de la burguesía, con comerciantes pero es verdad que es imposible
que viajara habla de Túnez, de Argelia, del Palacio del Gran Mogol, del Castillo de Ambras, de Amberes, de Bruselas, del Vaticano, del Louvre, de miles de sitios. Entonces era imposible que él viajara a todos estos lugares. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Hacía una cosa maravillosa. Evidentemente lo que hacía era correspondencia, solo podía escribirse con ellos, ¿no? Pero hacía lo que empezamos a hacer los museólogos hace pues 100 años, que era, o lo que yo llamo ese método de encuesta. Lo que hacía era escribir a los coleccionistas y les decía: dime qué tipo de colección tienes, dime cuáles son los objetos más importantes, envíame ilustraciones de los mismos, cuéntame los orígenes y la historia de esta colección. Y escribía una serie de preguntas para que el coleccionista pudiera responder. Pero claro, hay algunos errores, hay algunos fallos, hay algunos datos que no se corresponden, porque tú piensas que desde que este hombre escribía hasta que obtenía la respuesta y le llegaba la carta, pues no es como ahora que ponemos un WhatsApp y de, pues en 2 minutos estoy ahí. No, o sea, podía pasar un año o 2. Entonces, piensa que algunas cosas de las que él dice que ha visto en 1724, cuando empezó a escribir el tratado, pues a lo mejor 3 años después, que es cuando se publica, pues a lo mejor eso ya se había vendido, ya no estaba ahí, etcétera. ¿Entiendes? Sí, sí, no me lo imagino para nada una labor fácil, recopilar toda esa información. No me lo imagino para nada, porque dices, no pudo viajar tanto. No, es imposible, porque aviones no había, Claro. Viajar todo eso era matemáticamente imposible. Y aparte de cosas españolas, quién sabe, o bueno, tú lo sabrás, cómo le surge a una persona que es un comerciante escribir un tratado sobre arte. ¿Era apasionado de arte o de museos o simplemente era... Más que nada, tú piensas que esto no es un tratado, o sea, él no lo veía como un tratado de arte, como tú lo ves ahora. Él lo ve como una guía de viajes. O sea, estamos en el comienzo de la Ilustración, estamos en el siglo de las luces, empieza a desarrollarse ese concepto de viaje por placer, que luego se va a desarrollar y en España, por ejemplo, va a tener una importancia absolutamente primordial a partir del siglo XIX, con esa visión romántica de España, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII, ese viaje por placer que hacían los ingleses, también los franceses, ¿no? Empieza aquí. Entonces él lo intenta desarrollar esa idea de guía de viaje, donde se puedan recopilar y recoger todas las maravillas del mundo conocido. Y además habla de la importancia y de la necesidad de establecer una ciencia que permita ordenar esos objetos y esas colecciones para que la gente pueda entenderlo, porque él había conocido a personas que tenían colecciones de objetos bien naturales o bien del mundo artificial, porque había esta diferenciación naturalia y artificialia, bienes procedentes del mundo natural, del mundo animal, vegetal, mineral, o bienes artificiales hechos por el hombre. Entonces él se había dado cuenta que cuando iba a ver a casas de estos burgueses o de estos comerciantes o de estos aristócratas bienes que coleccionaban, había un caos, un desorden. Y entonces él dijo, pues es importante ordenar esto, es importante que la gente lo conozca y además que tenga un criterio de comprensión, porque si no es una locura. Y entonces a partir de ahí, a partir de ese desorden que veía en las colecciones, dijo, vamos a contar esto. Y desde luego, en una buena parte me has respondido antes, ¿no? Habrá un montón de materia dentro de este tratado. Bueno, que al final, como me lo pintas, es casi como el primer, ¿cómo se llama? Ahora, la primera guida rutar, ¿no? Yo cuando viajo compro los libros de las... Como una hoja de ruta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la Lonely Planet. La Lonely Planet. Un mapa, sí, una La guía. Lonely Planet. Que bueno, luego, si eran privadas, nos iba indicando dónde estaban las colecciones, pero otro par de historias es si nos dejan entrar a verlas. Porque claro,
Claro, lo que pasa es que, bueno, no solamente habla de colecciones en viviendas y en lugares, sino habla también de sitios que sí que pueden visitarlos el público, ¿no? Habla, por ejemplo, del Museo del Louvre y en ese momento incluso llega a mencionar como el joyero real vivía debajo del museo y entonces hacía una revisión de las joyas. Bueno, tiene historias increíbles, pero sí es verdad que hay algunos, sobre todo ten en cuenta que los bienes culturales tú estás pensando que son solamente pinturas, esculturas, muebles, joyas, pero también hablan de los jardines, del patrimonio natural, de lugares al aire libre, donde se pueden contemplar objetos y obras de arte grandiosas. Y eso es muy importante. Habla también de los teatros anatómicos y de la importancia que tenía, por ejemplo, la exhibición de lo que se llama rarezas, que ahora nos parece impensable y los museólogos tenemos cierto conflicto ético por exponer, por ejemplo, pues momias de culturas americanas, o porque eso es verdad que hay que tratarlo con muchísimo respeto, establecer vínculos y conexiones con la comunidad de origen, pero en aquel momento las momias o imagínate, se hablaba también de fetos en distintos estados de gestación, animales que podían tener 3 orejas, uno con cola de león y otro con... O sea, todo esto, lo que es una rareza y lo que es extraño, se exponía con un especial cuidado y una especial atención, porque era considerado curiosidad. Y entonces esto era importantísimo también, y aquí se cuenta. Bueno, el de 500 páginas, yo creo que, bueno, aparte sería infactible, pero yo creo que todos tenemos, porque como lo pintas es como, bueno, pues una guía de viajes para ver lo que había, quién sabe, ¿no? Lo que había. Uno ya se imagina en uno de esos primeros coches que, bueno, no los había Claro. en aquella época. Y bueno, ¿qué es lo que puedo ir a ver, ¿no? Como ahora consultamos qué es lo que puedo ir a ver en una ciudad, qué es lo que puedo ir a ver. Y visto que era tan actual, o que parece tan actual todo lo que dice en su tratado, algo en su tratado que podamos aplicar a los museos o a la ciencia de los museos a día de hoy, Alicia. Claro, pues piensa, por ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, la importancia de tener un catálogo. La importancia de tener un catálogo donde se recojan todas las colecciones que hay en el museo. La importancia del catálogo no es solamente para facilitar al visitante y que lo utilice como una guía y como un punto de referencia. Pensad en la importancia que tiene un catálogo o un inventario de esa colección, pues por si ocurre una catástrofe natural o por si ocurre un incendio o por si nosotros vamos a saber lo que tenemos y vamos a saber si nos roban, por ejemplo, y si se produce un robo, pues deberemos saber qué es lo que tenemos inventariado y qué forma parte de nuestra colección. Inventariar y catalogar los bienes culturales es una manera de protegerlos y también de darlos a conocer. Y por eso es importantísimo el catálogo. Otra cosa muy importante es que hablábamos antes, ¿no? La preparación de la visita. Neikel dice que es mejor que antes de que visites un museo, leas cosas, te informes, te prepares. Y además habla de la importancia de la visita en grupo. Dice, mejor que vayas con gente para poder intercambiar ideas, para poder hablar con ellos, para poder plantearte preguntas, para poder interactuar. Y habla también de una cosa importantísima, el espectador activo. No un espectador pasivo, un espectador activo, que se pregunte cosas, que se cuestione cosas, que tenga dudas, que quiera saber, que tenga curiosidad. Por eso yo hablo de una definición preciosa de museos, porque la historia de los museos ha establecido infinitud de definiciones, ¿no? Tanto en leyes patrimoniales como en comités nacionales e internacionales. Pero la definición más bonita que he pergeñado y que Neikel también trata de dar forma en este tratado es que el museo es un lugar que ofrece libertad para las mentes despiertas, ¿no? Y eso es lo más bonito. Es totalmente actual. Lo has dicho al principio y cada palabra que dices digo, bueno, ¿cómo es posible que sea talmente actual, ¿no? Porque ahora es cuando a lo mejor
te viene más normal, ¿no? A dar todos esos consejos, lee antes de ir a un museo, infórmate, busca compañía porque va a ser mucho más ilustrativo, vas a aprender mucho más, todo eso. ¿Hablas solo de museos o también de bibliotecas, Alicia? Claro, es lo que te comentaba. Son 4 partes, ¿no? Son 4 capítulos. La tercera parte habla de bibliotecas, ¿no? Y habla de la importancia de las bibliotecas como centros de sabiduría y como centros fundamentales vinculados al museo. Es decir, una biblioteca antes estaba vinculada al propio concepto de museo, porque dentro de los espacios privados de estos coleccionistas siempre había bibliotecas cuyos libros estaban vinculados directamente con el tema de la colección. Si tú eras un coleccionista de numismática, debías tener una buena colección de libros que hablaran de numismática. Y la biblioteca estaba vinculada al concepto de museo. Y habla también de la importancia de las bibliotecas públicas como centros de saber que deben estar disponibles para un público general y que deben comprar y adquirir libros de interés para el público general y no solamente de interés propio y particular para el coleccionista que tiene esa colección, por ejemplo, de numismática. Y habla de fundamental, hace un listado y una relación absolutamente exhaustiva de las bibliotecas con volúmenes incluso más conocidas del mundo actual, ¿no? Y habla de bibliotecas universitarias, de conventos, de monasterios, de colegios, de colecciones privadas, con una relación tremenda y maravillosa, que también, ya os digo, que es una forma de tirar del hilo. Esto solamente es un pequeño análisis de cuánto conocimiento encierra este estudio y cuánto se puede ir tirando del hilo, cuánto se puede sacar. Y yo recomiendo a toda la gente curiosa, a toda la gente, estudiantes, personas que tienen interés en estos temas, que vayan a lo mejor están pensando en hacer un doctorado. Este libro tiene muchísimas cosas que se pueden extraer para hacer investigaciones y estudios posteriores. Y a los que no tenemos tanto que estudiar el tuyo, que va a ser más a la medida de los que... Claro, ya te digo que es un libro muy asequible, un libro muy fácil de leer, un libro muy instructivo y que permite tener una idea y una imagen de cómo se concebían los bienes culturales en el siglo de las luces. Y eso es lo más importante. Nos saludamos y agradecemos a Alicia este café con este tiempo que le hemos robado, y nos vemos prontísimo aquí o en sus próximos eventos de presentación, libro o de cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, Ana. Te agradezco muchísimo tu invitación. Espero que tengáis interés, que os lo leáis si os apetece, que sobre todo tengáis curiosidad, ¿no? De acercaros a las cosas con interés, con curiosidad, y que yo ya veis, subrayo, marco, no tengáis miedo de haceros preguntas, de a veces pues no comprender, de buscar información adicional, pero ya os digo que os va a gustar porque es una forma de acercarse al coleccionismo en el siglo XVIII muy especial y vais a encontrar cosas muy diferentes. Muchísimas gracias, Alicia.